que estos nos van a llevar a un gran desempeño y que todos los estudiantes necesitan tener las oportunidades para utilizar sus fortalezas y poder perseguir sus intereses. So the Virginia Department of Education defines gifted students as those who demonstrate high levels of accomplishment or those who show potential for higher levels of accomplishment when compared to the others their same age with same age, experience, or environment. Entonces, el Departamento de Educación de Virginia define la palabra talentoso como aquellos estudiantes que han demostrado tener un nivel bastante alto en sus desempeños o en sus logros y que tienen un potencial de tener niveles más altos de cumplir cosas cuando están comparados con estudiantes que son de su misma edad, que han recibido las mismas experiencias y en el mismo entorno de aprendizaje. And all Virginia school divisions are required by the state to identify gifted students and to provide instructional services to meet their educational needs. Todas las divisiones de las escuelas de Virginia tienen la obligación de identificar a los estudiantes que son talentosos y deben proveer de la instrucción, servicios de instrucción que cumplan con sus necesidades. So the Virginia Department of Education requires schools to write a plan that details how gifted students are identified and served in our schools. The plan must be approved by our local school board. The FCPS local plan for the gifted can be found by going to www.fcps.edu and searching local plan. Entonces, los detalles de cómo es el proceso de que se deban identificar los estudiantes y cómo deben ser aprobados por un comité de chequeo local de las escuelas. Esta información la pueden encontrar en la página de las escuelas públicas del condado haciendo la búsqueda de plan local. And in the chat, I will be putting the link to the Advanced Academic Programs website for FCPS. This will be referring back to this website, and you can use this website to look up things after we're finished. Entonces, en la casilla de chat voy a incluir el link que les permite llegar a esta página para que puedan tener acceso a esa información. So there are many pathways for students to access AAP and rigorous learning opportunities in FCPS from elementary, middle, and high school. Fairfax County Public Schools Advanced Academic Programs has two main goals, talent development and differentiation to meet the needs of advanced learners. Entonces, hay varias maneras en las cuales podemos llegar a lograr este proceso. Nosotros tenemos dos metas específicas en el programa de estudios avanzados de las escuelas públicas, que es una a través del desarrollo del talento y el otro es a través de la diferenciación que pueda cumplir con las necesidades de los estudiantes avanzados. So our focus on talent development reflects our belief that all students in FCPS need opportunities to work with a rigorous curriculum and to go in more depth in areas of strength and interest. Students also need opportunities to develop ownership of their learning through reflection, goal setting, and identifying areas of interest. And while we recognize the importance of talent development for all of our students, we also know that support services like those found in our Young Scholars model are important to identify and nurture students in groups that are historically underrepresented in gifted programs. My apologies. Can you go a little bit slower and on smaller chunks? Oh, you know what I can do? I can send you the link to the slides. Does that work? Yes. Okay. I'll put it on the phone. Okay. Okay, perfect. Sorry. It's okay. Showing my account. I believe our other interpreter read the slides that were and I can read what is presented, but if you have additional information, I'm required to say all what you're saying, and that's why I need to go on smaller chunks. No worries. That's the only reason. I'm sorry. It's okay. Did you want me to repeat that part? Yes, if you don't mind, because I can't access the slides.
Our focus on talent development reflects our belief that all students in FCPS need opportunities to work with rigorous curriculum and to go in more depth in areas of strength and interest. Entonces, nuestro enfoque en las escuelas del público, de escuelas públicas del condado es que tenemos la creencia de que todos los estudiantes tienen que tener derecho al acceso del currículum riguroso para poder tener estas opciones. Students also need opportunities to develop ownership of their learning through reflection, goal setting, and identifying areas of interest. También tienen la oportunidad de adueñarse de su aprendizaje a través de la reflexión, estableciendo metas y explorando las áreas de su interés. And we recognize the importance of talent development for all our students. We also know that support services like those in our Young Scholars model are important to identify and nurture students in groups that are historically underrepresented in our gifted programs. Y también reconocemos que todos los estudiantes, incluso los más jóvenes, tienen que tener la oportunidad de ser reconocidos. Tenemos el programa de los escolares jóvenes en donde tenemos que asegurarnos que les podemos proveer y sustentar todas sus áreas de necesidad. Okay. So the second area that FCPS focuses on is the differentiation to meet the needs of advanced learners. La segunda área en la que nos enfocamos en las escuelas públicas es en la de la diferenciación. Differentiation to meet the needs of advanced learners reflects our beliefs that all students must be met by name and by need. Eso requiere que todos los estudiantes sean conocidos por su necesidad y por su nombre y su necesidad. And the FCPS AAP offers a continuum of services to provide multiple entry points so that all students have access to the level of service that meets their cognitive and affective needs. Y nos aseguramos que todos los estudiantes puedan trabajar con grupos de estudiantes que son similares, que están cumpliendo con promuevan su crecimiento y sus necesidades. Our goal is to ensure that all students have access to a research-based and differentiated curriculum and an academic peer group. Nuestra meta es que todos tengan acceso a una base de investigación y trabajo de grupo. So the FCPS local plan for the gifted includes a continuum of advanced academic services to provide challenging learning experiences for all students. La idea es poder proveer a todos los estudiantes de un currículum continuo de estudios aplicados que los provean de retos. So our schools partner with families to identify each student's strengths and abilities, and the students are matched with a level of AAP service that meets that student's needs. Pardon me, can you say that again? Sure. The schools partner with the families to identify the student's strengths and abilities, and the students are matched with the level of AAP service to meet that student's needs. Entonces los estudiantes son identificados, se determina cuál es el nivel en el que están para que nos aseguremos que ellos están apareados con el nivel adecuado que se va según sus necesidades. And as students develop talents and build on strengths, those AAP services needed may change over time. Y a medida que un estudiante va desarrollando sus talentos y sus fortalezas, es posible que esas puntos de necesidades puedan ir cambiando a través del tiempo. So this is the big picture of the overview of the continuum of AAP services in FCPS from elementary, middle, and high school. Entonces, esto es como el cuadro grande de cómo se ven los servicios a nivel de escuela elemental, escuela media y secundaria. And you'll notice that the Young Scholars model, the red box at the top, is available to all students at all school levels, K through 12. Y ustedes ahí pueden anotar que el programa de modelo de los escolares jóvenes se da en todos los años, desde la edad de kindergarten hasta el año 12. So we're going to talk a little bit more about the Young Scholars model. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que es el programa de modelo para los jóvenes escolares. The FCPS Young Scholars model seeks to identify and affirm from an early age students with high academic potential from groups historically underrepresented in advanced academic programming.
Entonces, el programa modelo de los escolares jóvenes de las escuelas públicas busca la oportunidad de identificar y afirmar desde una edad muy temprana a los estudiantes que tengan un potencial académico bastante alto de grupos que históricamente han sido menos representados a través del programa de estudios avanzados. The goal of the model is to eliminate barriers for young scholars, access to and success in advanced academic opportunities in elementary, middle, and high school. La meta de del modelo es poder eliminar las barreras que tienen los jóvenes del programa de escolares jóvenes para poder tener acceso y ser exitosos en un programa de oportunidades de estudios académicos avanzados en la escuela elemental, media y alta, o sea, secundaria. And young scholars also receive subject-specific advanced differentiation, part-time services, or full-time services, depending on their needs. The young scholars label stays with them through 12th grade. Y ellos van recibiendo los servicios que necesitan según sus necesidades y se quedan con digamos, en esta clasificación del programa hasta cuando lo terminen. And I did notice in the chat that, yes, this is for second grade too. We'll be talking about all of the services that all students can receive in FCPS. K to Y he 6. notado que en la casilla del chat pusieron que sí, esto es para estudiantes del segundo grado también, y vamos a hablar de cuáles son todas esas partes del proceso para las escuelas públicas. We also recognize that some gifted students also have learning disabilities and emotional disabilities. These twice exceptional or 2E students need strength-based instruction. También reconocemos que tenemos estudiantes que tienen, que son talentosos, que tienen un tipo de discapacidad de aprendizaje emocional. Son los que llamamos doblemente excepcional. And what was the last part you said? Twice exceptional and? Twice exceptional, they need strength-based instruction. Y ellos necesitan una instrucción basada en sus fortalezas. Their learning challenges are also supported by FCPS. Sus necesidades de aprendizaje también están apoyadas por las escuelas públicas del condado. And FCPS has created a 2E handbook to help schools and families understand how to identify and serve those students. Y las escuelas públicas del condado han creado un folleto que les permiten entender cómo se pueden atender las necesidades de estos estudiantes doblemente excepcionales. And you can find more resources and that handbook by looking on the FCPS website and searching 2E. Y pueden obtener más información buscándolo dentro de las páginas del condado de Fairfax, haciendo en la casilla de la búsqueda poner la letra en 2E. So now we're going to talk about the levels of service in elementary K to 6. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de servicio que se dan en las escuelas elementales desde kindergarten hasta el sexto grado. So again, looking back at that continuum, we're going to focus on the far left with the elementary school K to 6 opportunities. Entonces, de nuevo, hablando sobre el programa de continuidad, vamos a mirar qué es lo que tenemos que ofrecer en esa casilla de la izquierda, que son desde el kindergarten hasta el sexto grado. First, we'll look at level 1 AAP services in elementary school, also known as access to rigor. Pues vamos a hablar primero de nivel 1, que es el que se ofrece en las escuelas, en la primaria, que se llama acceso de rigor. So it's important for all students to engage in higher level thinking. This access to rigor services include teaching students to use critical and creative thinking skills to process content. Entonces, es importante que todos los estudiantes tengan acceso a un currículum que les permite un nivel de pensamiento bastante alto. Entonces, que les va a nutrir lo que son las estrategias de pensamiento. It also includes periodic opportunities to use advanced academic curriculum throughout each quarter. Y también incluye oportunidades de poder utilizar el currículum de estudios avanzados en cada uno de los trimestres. So here are the 9 critical and creative thinking strategies that are taught in FCPS. Entonces aquí están las 9 estrategias que tenemos en las escuelas públicas del condado para el pensamiento crítico y creativo. And critical and creative thinking strategies help students to learn content at a deeper level. Y esto le permite a los estudiantes aprender el contenido en un nivel más profundo. There is more information about these CCT strategies on the FCPS website if you search CCT strategies.
Hay más información en las páginas en la página web de las escuelas públicas y ponen las siglas CCT. And if your student is in second grade, they are attending Thinking Lab each week, once a week, and these are the strategies that we are focusing on. Para los estudiantes de segundo grado, ellos están atendiendo a la clase que se llama Pensamiento, Laboratorio de Pensamiento, y es donde hacemos el uso de estas estrategias. And if we look over here, we have the resources that are provided in class. The Survive and Thrive or the Project Clarion units, those are what we are using in the science lab each week with Miss Safer, and the Jacob's Ladder and the Exploring Number games we are utilizing in class in language arts and math. Entonces, estos son ejemplos de algunos de los materiales que utilizamos. Los dos de arriba son para la clase de ciencias con la señora Safer y los de abajo son para matemáticas e inglés. So level 1, access to rigors, this does not require a referral, and there is not a screening process. This is happening in all of our classrooms. Para este nivel no necesitamos ningún tipo de referido y tampoco no necesita un chequeo. Es algo que simplemente estamos dando en todos los salones de clase. Yes, and I have been into each of the classrooms so far this year, and we have done a critical and creative thinking lesson with them, thinking around how they can use, how they can turn a shape into something new. Y sí, yo he estado en cada uno de los salones de clase este año para hacer la parte del pensamiento creativo y crítico. About what? How they can... Oh, about how they can turn a shape into something new. Para acerca de cómo pueden cambiar una forma hacia algo nuevo. And next, we're going to look at the subject-specific advanced differentiation AAP services. El siguiente vamos a mirar el nivel 2, que es específicamente un tema o una materia en el programa de diferenciación avanzado. So the subject-specific advanced differentiation is for students who are above grade level in one area or more. Esto es para los estudiantes que están por encima del nivel esperado en una o más áreas. They may also, or teachers are differentiating up in their classrooms, and they're providing use of the AAP curriculum strategies within their classrooms. The students are also grouped by strength, interest, and readiness. Entonces, esto es, los maestros están enseñando, haciendo el modelo de diferenciación dentro del salón de clase y agrupan a los estudiantes, incluyen el material de las estrategias de estudios avanzados y separan a los estudiantes, bien sea por sus fortalezas, intereses o por qué tan listos están. And our classroom teachers can provide more details about how they are differentiating instruction. Las maestras de los salones de clase les pueden proveer más información de cómo están haciendo ellas estas diferenciaciones dentro de su clase. And I am co-planning with teachers in all grade levels to make sure that these AAP curriculum strategies are implemented and embedded within the curriculum. Y yo estoy trabajando de la mano con los maestros para que en todos los grados nosotros estemos implementando estas estrategias del currículum de estudios avanzados. So parents and guardians may refer their child to be screened for subject-specific advanced differentiation through Bailey's. Entonces los padres o guardianes pueden, y los maestros también pueden hacer un referido para que los estudiantes sean considerados en este segundo nivel de un tema específico de diferenciación avanzada. All students are screened in May at the end of the year. And if you would like to have your child screened outside of May, you can submit a referral to me, and then we will get back to you within 30 days of to let you know if your child is going to be receiving those services. Y todos los referidos, los estudiantes son chequeados a finales de mayo. Si ustedes por alguna razón quieren, o entregar este referido, si ustedes por alguna razón quieren hacerlo durante otra ventana de tiempo, me pueden contactar a mí y nosotros tenemos una ventana de tiempo de 30 días para poderles contestar si sí o si no.
And these services are re-evaluated each year based on the subject area strengths that the students are showing at that time. Y en este nivel, cada año se hace una reevaluación del área de contenido que el estudiante ha demostrado tener esta fortaleza para ver si continúa siendo así o no. If students were screened at their previous school, they should continue to have that subject-specific advanced differentiation at Bailey's, and their teacher will continue to monitor that. Si un estudiante fue encontrado o fue chequeado previamente en otro colegio y tiene un área específica de fortaleza, él va a continuar recibiéndola aquí en Bailey, solamente que va a ser monitoreado. If you did submit a referral, but didn't hear back at the end of last year, there was a little bit of miscommunication with our previous AART. So if you would like to refer again, please send that to me and we will get that process started. Si por alguna razón ustedes lo entregaron el año pasado hacia finales, una miscomunicación con la persona encargada anteriormente del programa de AAP, entonces comuníquense conmigo para que podamos resolverlo. And parents can submit a referral for level 2 services at any time. If that student is found eligible, they will start receiving those services as soon as they are found eligible. Y un padre o guardián o maestro puede referir a un estudiante en cualquier momento. Si por alguna razón ese estudiante es encontrado elegible, entonces va a empezar a recibir los servicios a partir de ese momento. And next, we are going to be talking about part-time services. These services are not offered at Bailey's Primary as our schooling goes up to second grade. Lo siguiente que vamos a hacer es hablar sobre los servicios de medio tiempo. Estos servicios en este momento no se ofrecen aquí en la escuela de Bailey's, ya que solamente estamos yendo hasta segundo grado. So some students have advanced academic abilities in multiple subject areas, meaning they will need AAP part-time services. Algunos estudiantes tienen habilidades en múltiples áreas del contenido, entonces por eso es que consideramos que ellos necesitan servicios de medio tiempo del programa de AAP. The AARTs work directly with the students to provide curriculum design for gifted learners. Sometimes the AARTs work with groups of students within their classroom through flexible groups, and sometimes they are pulled in small groups. Entonces, los maestros muchas veces trabajan directamente con el estudiante en cada una de estas áreas o a veces trabajan en grupos que son flexibles o a veces simplemente sacan dentro del salón de clase o a veces simplemente lo sacan para trabajar en un pequeño grupo de estudiantes. And there was a question about how a student is eligible for level 2 services. You would have to complete a referral form and then we would look at the data and then we would get back to you. Y una pregunta ahí, ¿cómo se puede encontrar un estudiante para que sea elegible en los nivel de servicio 2? Entonces debe completar este hoja de referido, como dijimos anteriormente, y nosotros luego le notificamos si sí fue encontrado elegible o no. So for level 3 services or part-time, parents or guardians may refer their child to be screened for part-time services at Bailey's Upper. All students who are screened during our school-based screening in May, or their school-based screening in May. Entonces, para poder calificar para el nivel 3 de servicios o el de medio tiempo, entonces los padres, los guardianes o los maestros pueden hacer el referido a la escuela de Bailey's Upper y todo este proceso se va a dar hasta finales de mayo. And if you would like to submit a referral outside of May, that is, you can do that similar to the subject-specific advanced differentiation. The difference is that if they are found eligible for part-time services, they would continue their eligibility through 6th grade. Y si ustedes quieren hacer el referido fuera de ese periodo de mayo, se puede hacer de la misma manera que en el nivel 2. La única diferencia es que si el estudiante es encontrado elegible para este nivel 3, ya no entonces lo tiene que hacer cada año, sino que va a hacer ya, el estudiante se queda en esa categoría de ahí hasta que sexto grado. And you do not need to fill a referral form out each year. No necesitan entonces llenar esa hoja de referido para cada año.
Our next is our full-time AAP services, and this would be again given at Bailey's Upper. Y el siguiente es el de servicios de tiempo completo que de nuevo se va a dar en la escuela de alta de Bailey's Upper. So some students' development requires an environment where they can learn at a faster pace with greater intensity of advanced curriculum. Algunos estudiantes requieren que se les enseñe más rápido y con una intensidad más alta del currículum. It's important for these students to work with peers who have similar academic needs and with a teacher who understands advanced learners. Es muy importante que estos estudiantes trabajen con otros estudiantes que tienen necesidades o talentos similares y que trabajen con un maestro que esté capacitado para trabajar con estudiantes avanzados. So students who are eligible for full-time AAP services receive advanced language arts, math, science, and social studies. Los estudiantes que califican para recibir el programa de estudios avanzados de tiempo completo reciben las materias en idioma avanzado, matemáticas, ciencias y estudios sociales. So parents and guardians may refer their child to be screened by submitting a referral form to the school. Entonces, los padres, guardianes y maestros pueden referir a un estudiante entregando un formulario de nivel 4 al colegio. So level 4 screening has set deadlines that are published at the start of each year. Este nivel de servicio tiene unas líneas de tiempo que son publicadas siempre al principio del año. Our spring screening referral due date is December 15th. Entonces, el proceso de chequeo que se da en la primavera, la entrega de los referidos se da máximo el día 15 de diciembre. And we will be talking more about that application process later in this presentation. Y vamos a hablar un poquito más adelante en esta presentación de cómo es ese proceso de aplicación. And then I just noted in the chat, yes, a student can both be in the immersion program and receive full-time services. At Bailey's Upper, they are in a cluster grouping. And if you want more information about that, we have the AART's information at Bailey's Upper, and she can fill you in more on how that works. Y pues se hizo una pregunta en el chat en donde si los estudiantes pueden participar tanto del programa de AAP como de inmersión. Entonces sí, nosotros trabajamos con como bolsas o grupitos según los intereses. Entonces, si ustedes requieren más información, pues deben contactar a las maestras de AAP. So FCPS offers the continuum of services, access to rigor without identification, advanced differentiation in specific content areas, part-time services, and full-time services. Pardon me? FCPS. Yeah, FCPS offers access to rigor without identification, advanced subject-specific advanced differentiation within a content area, part-time services, and full-time services. Entonces, sí, las escuelas públicas del Condado de Fairfax ofrecen los servicios sin el proceso de identificación para cada uno de los niveles. And each of those support students getting what they need academically and cognitively. Y cada uno de estos apoya a los estudiantes en lo que necesitan tanto en la parte académica como en la parte cognitiva. Multiple criteria are reviewed as a whole to determine eligibility for all advanced academic services. Se usan múltiples criterios para determinar si un estudiante califica o no para recibir los servicios de estudios avanzados. And one of those factors that FCPS uses is the ability test as part of the holistic screening process. Uno de esos que las escuelas públicas del condado utilizan son las pruebas de habilidades, igual que las pruebas del condado. And test scores are not weighted or prioritized within the screening process. Y los resultados de exámenes no tienen más peso que otras partes de ese proceso holístico que se da. There are 2 ability tests that students take.
Hay dos pruebas de habilidad que los estudiantes toman. We take the Naglieri or the NNAT in first grade and the COGAT in third or in second grade. Nosotros tomamos la prueba del Naglieri, que es el NNAT, que se da para los estudiantes de primero de primaria, y la prueba de habilidades del COGAT, que se da en segundo de primaria. If a parent feels that a test score does not reflect their student's abilities, there is an option for a one-time retest for either the Naglieri or the COGAT. Si por alguna razón un padre siente que no, estos exámenes no están realmente demostrando cuáles son las habilidades del estudiante, tiene la posibilidad de repetir por una vez tanto el NNAT como el COGAT. And if you would like to request a one-time retest, you would be contacting the testing coordinator at Bailey's Upper in third grade or above. Y si usted quiere que se le haga otra vez la prueba, entonces tiene que contactar al coordinador de las pruebas de Bailey's Upper para programarlo. And we do have the contact information for the secondary advanced programs if you have questions. Again, this all will be shared and tomorrow morning after our session, as well as a recording. Ya, y menciono que anteriormente esto es para los estudiantes que eran de tercero en adelante. Y bueno, esta es la información de cuáles son las personas que ustedes pueden contactar. Nosotros vamos a estar compartiendo mañana esta información por la mañana y también tenemos la grabación. And so I just noted a question that was in the chat. I honestly don't know a whole lot about how the services were provided previously, but this year it really is my goal and our admin's goal and the other instructional coaches' goals to make sure that these advanced academic curriculum and strategies are being embedded within the students' daily curriculum, and then also that the subject-specific advanced differentiation is happening within those classes with support from me and our other instructional coaches. Entonces, sí veo también aquí que hay una pregunta en la casilla del chat. Realmente no estoy muy segura cómo era que se estaban proveyendo los servicios anteriormente. Sin embargo, mi meta y la de todos los miembros del equipo de la escuela es asegurarnos que estas estrategias del programa de estudios avanzados se están administrando a diario y que para los niños que están en el nivel 2, que es el de diferenciación, esto sucede dentro del salón, bien sea porque yo entro al salón de clase a ayudar o hay otros maestros capacitados en estudios avanzados académicos. So this is the end of the session. That is our information about our continuum of services. We will now be starting how to apply for screening for identification for full-time services. So this would really apply to our families with students in second grade. Entonces es el final de la sesión en donde tenemos cómo es la continuidad de los servicios y cómo se presentan. Ahora vamos a pasar a la sección en donde cómo se debe aplicar y cómo se da ese proceso de chequeo. Esto es para los estudiantes, para los padres de los estudiantes de segundo grado. And again, someone asked in the chat, I will be talking about the screening process and how you can request information later in the presentation. Y voy a estar hablando sobre el proceso de chequeo y de cómo pueden pedir la información más adelante. So now we're going to go through a few different questions that are frequently asked about how to apply for full-time services. Ahora vamos a revisar una serie de preguntas que son muy frecuentes de cómo se puede aplicar. So we previously talked about all of the services that are available in FCPS. We are now going to focus on that full-time services section and how parents and families can apply for those services. Entonces, previamente hablamos de cuáles son todas esas opciones disponibles dentro del condado. Ahora nos vamos a enfocar en cómo es que los papás o guardianes pueden aplicar para el programa de servicios de tiempo completo. So just to note that screening for subject-specific advanced differentiation and part-time services use a similar holistic screening of multiple data points, but that happens entirely at the school.
Entonces, solamente para que sepan, en el nivel 2 que es el de diferenciación, y el de medio tiempo, que es el nivel 3, usan un sistema holístico, pero ese básicamente sucede dentro del colegio. And then the screening for full-time level 4 services is done by a trained committee at the district level. Y para el nivel de servicios de tiempo completo, eso se hace con un panel una junta que se da a nivel de distrital de los colegios. And as we talked about before, students who would receive full-time advanced academic program services receive services in math, language arts, science, and social studies. Y como dijimos antes, los estudiantes que califican para recibir servicios de tiempo completo, entonces los reciben para las áreas básicas del conocimiento, que son matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. And as a reminder, it's important for these students to receive these services because they do need higher level work, and they may work at a faster pace. Y pues como recordatorio, esto es porque los estudiantes que reciben estos servicios necesitan de pronto un nivel más alto de trabajo y además aprenden más rápido. So the first question we're going to be addressing is how a student can be considered for full-time AAP placement. Entonces, la primera pregunta que vamos a estar contestando es cómo un estudiante puede ser considerado para los servicios de tiempo completo. So our first, there are 3 different ways for a child to be screened for full-time AAP services. Entonces, hay 3 maneras diferentes en las que un niño puede ser chequeado para recibir los servicios de tiempo completo. We have a family referral, which is done at home by parent or guardian. Tenemos el referido de la familia, que está hecho pues, por los padres o la persona, el guardián. We have the staff referral, which is completed by someone at school. Tenemos la referencia de un miembro del colegio. And then we also have the universal screener referral, which is a combination of different things based on the COGAT and the Naglieri and other factors, and they are put into a pool of students. Y tenemos también la referida del chequeo universal, que es la combinación de diferentes factores de la mezcla del COGA, del Naglieri y otros aspectos que son considerados. And the purpose of the universal screener referral is to make sure that if a student does not have a parent or teacher who submits a referral, but does have test scores that might indicate a need for advanced differentiation, which is beyond what is available in their setting, that they will have the opportunity to be screened. Y el propósito de este chequeo universal es para cuando no se recibe el referido de un padre o de un familiar o de un miembro del colegio, pero el estudiante tiene los resultados de cosas que demuestran que está por encima del nivel esperado y que se beneficiaría de estos servicios. And it is important to note that no referral source has an advantage. All the files are screened with the same holistic multiple data points of consideration. Es muy importante entender que no hay ninguna de las referencias que pesa más que la otra, todas son consideradas de la misma manera en ese propósito de mantener una revisión bastante holística y completa de la información. So how do you submit a referral for full-time services? There is a screening process to find out if a student needs separate placement to meet their needs. Families, teachers, and administrators may submit a screening referral form. Entonces, ¿cómo es que se entrega ese programa de referido para los servicios? Hay diferentes maneras. Hay que determinar si el estudiante necesita una asignación escolar diferente para poder cumplir con sus necesidades. And what was the very last part you said? The form, I didn't say this, but the form must be turned into the school by the deadline. Y se debe entregar el formulario al colegio antes de la fecha límite. And I said that parents, teachers, administrators may submit a referral. Y los padres, maestros, guardianes pueden entregar esta carta de referencia. And the deadline to submit those referrals is December 15th.
La fecha límite para entregar esos formularios es diciembre 15. I will send the forms with the email that has the slideshow, as well as the recording. Y yo voy a enviar esos formularios junto con la información de esta presentación y la grabación. So some students will automatically be screened based on their ability test information. That's the universal screener referral. Entonces, algunos estudiantes son básicamente automáticamente chequeados para los servicios basado en los resultados de estas pruebas de habilidad. Eso es lo que se llama el chequeo universal. So having a universal screener referral does not mean that a student will be eligible. It just means that they will automatically be screened. Eso no quiere decir que automáticamente van a ser elegibles, solamente está indicando que simplemente van a ser chequeados. And again, going back to a question in the chat, if your student already has a level 2 advanced academic subject specific differentiation, that does not mean that they will automatically get full-time services. You will still have to apply. Y de nuevo, eso va atrás para contestar una pregunta que está en la casilla del chat, que si hay un estudiante que ya está recibiendo los servicios en el nivel 2, que es el de diferenciación, eso no necesariamente indica que automáticamente va a entrar al el nivel 4. Tiene que llenar el formulario referido. So our next question is focusing on the file that the school is preparing. La siguiente pregunta es enfocándose en esa carpeta que el colegio va a estar preparando. So the local screening committee will create the screening file. Entonces, el comité local de la escuela va a crear una carpeta para este chequeo. This committee includes teachers, the AART, an administrator, the counselor, and any other staff who know your student. Y este comité incluye a los maestros entrenados en el currículum de estudios avanzados, un administrador, un consejero y cualquier persona que está interactuando y conoce a su estudiante. And again, as a reminder, the school does not make full-time eligibility decisions. That's done by a trained central screening committee. Y de nuevo, el colegio no hace las decisiones para el nivel 4 de tiempo completo. Esto lo hace un comité central. This is probably the most important slide if you are wanting to submit a referral for your student. These are the items that you that will be provided within the file. Y bueno, esto tal vez es la diapositiva más importante si están considerando entregar un referido. Estas son las cosas que ustedes necesitan poder incluir para que en ese referido para que estén en su carpeta. So the most important thing that as a parent or guardian you have to submit is the screening summary sheet. Lo más importante para ustedes como padres o guardianes es que entreguen la hoja que se llama el sumario del chequeo. This is essentially the referral that we will be collecting to make sure that we create a file for your child. Y eso básicamente es ese referido en donde indica que nosotros vamos a estar coleccionando esa información para crear esa carpeta de su estudiante. And then the next thing on the list is the gifted rating scale, the HOPE scale. La siguiente en la lista es la tabla de calificación de talentoso, que se llama HOPE, H-O-P-E. This is an optional scale submitted for parents, but all teachers will be filling this out. Esto es opcional para los padres, pero todos los maestros lo van a estar completando. And then the progress reports, test data sheet, and work samples will be collected by teachers. Y los informes de progreso y las muestras de trabajo van a estar también siendo recopiladas por los maestros. And myself. Y yo. The work samples, there is a maximum of 6 work samples with a minimum of 4. Bueno, para las muestras de trabajo hay un máximo que son 6 y el mínimo que son 4. And I'll get into those work samples in a little bit. Y ahorita les hago ver cómo son esas muestras de trabajo en un momento. So
There is a new gifted behavior or a new rating scale that FCPS is using this year. If you have been in FCPS for a while, you may be familiar with the gifted behavior rating scale or the gibbers. Y bueno, hay una pieza nueva de este año que es una tabla de calificación del nivel de ser talentoso. Es con el comportamiento. And it's which one, pardon me? It used to be the gibbers. Gibbers, ok. Gibbers. Solía llamarse Gibbers, si ustedes están un poco familiarizados con esta palabra de antes. And now we're transitioning to the hope scale. Y ahora estamos transicionando a utilizar la escala del Hope. And this was done based on the recommendation of the 2020-2021 external review. Esto es hecho basado en la revisión que se hizo anteriormente del 2020 al 2021. The review suggested that FCPS should consider a gifted rating scale that had undergone greater psychometric testing. Esta sugería que las escuelas públicas deberían utilizar una escala que utilizara una evaluación psicométrica. And although the Gibbers was co-created by George Mason University and FCPS, it had not undergone the same level of testing. Y a pesar de que se había creado la de Gibbers anteriormente con la Universidad de George Mason en las escuelas públicas, no llevaba suficientes pruebas o evaluaciones. So the Hope Scale has been used with larger sample groups and has undergone extensive psychometric testing. La de Hope se ha hecho con grupos mucho más grandes y ha tenido una medida psicométrica mucho más extensa. It has also been shown to be effective in finding students from diverse student groups like we have in FCPS because it includes both academic and social elements of giftedness. Y también nos ayuda a identificar mejor grupos diversos que tenemos en las escuelas públicas del condado, porque nos ayudan no solamente a identificar aspectos académicos, sino también sociales. And again, as a reminder, no data point is weighted heavier than the other within that student portfolio. The Hope Scale is just one more, oh, sorry, go for it. Yeah, go ahead. Go ahead. I was gonna say, the Hope Scale is just one more way for the committee to understand your child. Y de nuevo, muy importante recordarles que no hay una pieza del proceso que pese más que la otra. El Hope es una más, es solamente que les ayuda a ese comité a entender mejor quién es su hijo. And the next question we're focusing on is what you can contribute to your student's file. Y la siguiente parte de lo que vamos a hablar es qué es lo que ustedes pueden contribuir dentro de esa carpeta de su estudiante. So we understand that your input is very important in this process, and we, don't always see all the sides of your child. So there are several ways that families can support the screening process. Entonces nosotros entendemos que no siempre podemos ver todas las partes del proceso o las partes de su estudiante, entonces por eso es que la información que ustedes provean es bastante importante. And the next few slides will be talking about the optional materials that families may add to the file. Y en las siguientes diapositivas voy a hablar de cuáles son esos materiales opcionales que los familiares pueden proveer para esa carpeta. So again, families may start the screening process for full-time services by submitting that full-time referral form, that sheet that will be attached to the information in the email. De nuevo, los padres pueden empezar este proceso de chequeo llenando ese formulario de referido que mencioné anteriormente que va a estar incluido dentro de la email que les voy a enviar. It is highly recommended that if you want services or want to apply for full-time services for your child, that you do not wait for your universal screener results. Es bastante importante y recomendamos muchísimo que si ustedes quieren que su hijo sea considerado para el nivel 4, no se esperen a los resultados del chequeo universal. And we say this because
we do not get those results until the week, or you won't get those results until the week that the form is due. So we want you to have as much time to collect and fill out that form. Y decimos esto porque simplemente no vamos a obtener los resultados de esas pruebas hasta, sino como una semana antes de la fecha límite de entrega de esto. Entonces queremos que estén con anticipación recopilando la información o los papeles que necesitan. So families may submit up to 2 pages of work samples that showcase their child's abilities. Really consider what work samples are going to provide a picture of your child thinking critically and creatively, reasoning, higher level thinking skills, and problem solving. Reasoning and high level. Yep, high level Entonces, thinking. ya. Entonces, los padres o los familiares pueden entregar hasta 2 páginas de muestra de trabajo del estudiante. Deben incluir como una fotografía que realmente o dibujo que esté mostrando cuál es el pensamiento crítico y creativo realmente que tiene ese estudiante. What are the last two? Pardon me. Creative and critical thinking. Yep, high level reasoning and problem solving. El nivel muy alto de razonamiento y de resolución de problemas. Thank you. Yep. So there are some guidelines for these student work samples. Families may submit up to 2 pages. Entonces tenemos algunas guías del trabajo que los padres pueden incluir o entregar. 2 páginas máximo. Yes, they may only be single-sided and an 8.5 by 11 sheet of paper. Deben ser, estos muestras de trabajo solamente estar en un lado de la hoja, en una página, y de la hoja máximo debe tener las medidas de 8,5 por 11. We cannot accept any 3-dimensional or electronic work samples, like videos. No podemos aceptar ninguna muestra de trabajo que sea tridimensional o que sea electrónica o de videos. However, you can submit a picture. Sin embargo, pueden entregar una foto de eso. Yeah, a picture of the 3-dimensional object or thing that they created. Entonces, si ellos crearon un objeto que es tridimensional, es tomarle la foto a ese objeto y así lo pueden ver. Copies or originals are accepted, but they will not be returned. Se aceptan copias originales, solamente para que sepan, ese trabajo no se entrega de regreso. And this is especially important to note that a brief description on your sample, noting what you would like the committee to notice about your child's piece, is very important. Y esto, una pequeña descripción de qué es lo que ustedes quieren que vea los miembros del comité del trabajo, la pieza de trabajo que ustedes están entregando sobre su hijo es bastante importante. And also just to keep in mind that art samples are accepted. However, we really want samples that are showing your child's ability in multiple academic areas. Y bueno, es importante que sepan y mantengan presente que si mientras aceptamos muestras de arte, lo importante es que el trabajo que ustedes están entregando dé la posibilidad de mostrar múltiples, el desarrollo avanzado de múltiples habilidades. So this would a certificate of completion would not be a good example of something to add, as it does not show exceptional critical, creative thinking, reasoning, or problem solving. Entonces, solamente para que sepan, la copia de un certificado de haber completado algo realmente no es válido y no está mostrando, eso no nos muestra cuál es ese pensamiento crítico y creativo avanzado o un nivel alto de pensamiento de resolución de problemas. And when they say exceptional, they mean it stands out compared to students of a similar age, background, and experience. Y cuando dicen excepcional, es que es algo que se destaca a nivel de pensamiento crítico o de razonamiento, resolución de problemas, en comparación de estudiantes que son de su misma edad y que han tenido las mismas oportunidades. And it is important that data points considered in the screening portfolio are equitable and accessible to all students. Es muy importante que esa información que se provea sea asequible y se le
dé la posibilidad para todos los estudiantes. And for that reason, our focus is on school work samples. Starting in 2020, letters of recommendation and awards were discontinued as part of the screening element. Y por eso es que nuestro enfoque ha sido las muestras de trabajo, por ejemplo, que ellos tienen en el colegio, y es por eso que todo lo que son premios y certificados ha sido descontinuado o no se acepta desde el 2020. And the next part is the optional parent guardian questionnaire. La siguiente parte es el cuestionario opcional para los padres. And this is another way of sharing information about your child with the screening committee. Y esta es otra manera de poder compartir información de su hijo con el comité. And I will attach this as well to all of the information that's coming out with the slideshow and recording. Y voy a incluir esto con toda esa información que les dije que les voy a mandar, donde está la presentación de las diapositivas de esta presentación y el link y todo. And for example, some of these questions, you may share how your child surprises you with knowledge, displays a sense of humor unusual for their age, or focuses on a particular topic. Y por ejemplo, las preguntas que están es aquí, ¿cómo es que su estudiante muestra su conocimiento, o si hay algo en donde muestra tener un sentido del humor diferente, o cómo es, what was the last one, did you say? Focuses on a particular topic. O cómo es que se enfoca en un tema específico. And it is helpful for the screening committee if you provide specific examples of what your child has done. Y es bastante de gran ayuda para el comité si ustedes pueden dar ejemplos específicos hacia el comité de qué es lo que su hijo ha logrado. And then there is a section on the bottom of that questionnaire that allows you to communicate about your child if they have any special needs that you want the committee to know about. Y en la casilla de abajo hay la posibilidad de que ustedes le comuniquen o le hagan saber al comité si por casualidad su hijo es un hijo que tiene necesidades especiales, algo que ustedes quisieran compartir con ellos. And this is where you would share information about a learning disability, autism spectrum disorder, or ADHD. Y ahí es donde ustedes hablan de si hay una discapacidad de aprendizaje o autismo o ADHD. And the school may not provide information about 504s and IEPs to the screening committee. This can only be provided at the parent's request. Y el colegio no puede proveer la información del IEP o acomodaciones en el plan 504. Esto solamente se puede hacer si los padres lo solicitan. And one way to let the committee know about your students' needs is through that parent questionnaire. Y una manera de hacerle saber al comité cuáles son esas necesidades que ustedes reconocen sus hijos tienen es a través de este cuestionario. And if a student is found eligible for full-time services, all the accommodations from their IEP or 504 plan will continue to be used in the student's programming. Si un estudiante es encontrado elegible para el nivel 4, todas las acomodaciones que el estudiante tenga, bien sea a través de un plan 504 o del IEP, van a continuar administrándosele. And the next part that we'll be talking about again is the ability testing. We did go into it a little bit, so this is some more information, but yeah. La siguiente parte es cuál es el rol que juega esa prueba de habilidad en el proceso. Entonces tenemos un poco más de información y ya la vamos a ver. So we know that the best practices in matching students to AAP services includes looking at several data points about your student and their needs and considering them all together. So in a holistic screening, no part of a file is weighted. Entonces nosotros sabemos que la mejor manera de practicar y de ser, digamos, más justo con la situación es tener varios puntos de referencia, varios data, y en este proceso de revisión holística, asegurarnos que no hay uno que pese más que el otro. So ability testing is just one of several data points that are considered in our student portfolios. Ability testing is not weighted more than the other items in the portfolio. Entonces, estas pruebas de habilidad son uno de los tantos puntos de referencia que se consideran en el portafolio de un estudiante y no va a tener más peso que ninguno de los otros aspectos o temas incluidos dentro del portafolio del estudiante.
And as researchers and advanced academics note that relying on quantitative data just on test scores alone for identification is not shown to be valid. Las investigaciones nos han demostrado que para el propósito de los estudios avanzados, depender solamente de los datos obtenidos por evaluaciones no son una buena muestra de poder, o sea, no son válidas para ser la única fuente de identificación de un estudiante. And again, we already talked a little bit about the two tests that students take, the ability test, the Naglieri in first grade, and then the Kaga in second grade. Bueno, ya hablamos un poquito cuáles son esas pruebas de habilidad. La de primer grado es la prueba de Naglieri, NNAT, y en segundo grado el COGAT. And then we did talk about how the students can be referred through that universal screener referral. But if you want your child to be screened, please make sure that you send in a referral. Y bueno, ya hablamos de cuál es ese referido del chequeo universal, cuando las pruebas de los resultados indican esos niveles más altos, pero de nuevo, si ustedes quieren que su hijo sea considerado, entonces ustedes tienen que llenar ese referido. Again, if you would like to, families are not encouraged, but if you would like to undergo other private testing to find more out about your student, you may do that through George Mason. If you are not doing it through George Mason University, we need that license number of the clinical psychologist. No, no lo animamos, pero por si alguna razón ustedes quieren incluir los resultados de otras evaluaciones, estas evaluaciones tienen que ser a través de George Mason o tenemos que tener el número de licencia del psicólogo clínico que haya administrado las pruebas, si es por fuera de George Mason. And I see, Jamie, I see your question in the chat. I'm going to finish this and then I'll go back to it. Ok, hay una pregunta del chat que vamos a contestar más adelante. Vamos a terminar esta presentación primero. And so the next thing we'll talk about is what happens to the portfolio once it goes to the screening committee. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es que qué pasa con ese portafolio una vez que ya ha ido al comité de chequeo central. So going back to a question that was in the chat earlier, we're happy to provide parents a copy of the screening portfolio if you request it. We do not do this automatically. Y bueno, nosotros estamos felices de darles una copia a ustedes de qué es lo que está dentro de ese portafolio que vamos a entregar, pero no es automático, o sea, tienen que pedírnoslo. And it is often helpful to see the information that was sent for the Central Selection Committee consideration to see the strength-based notes and work samples in your student's file. Y bueno, siempre es de gran ayuda saber qué fue exactamente lo que nuestro comité le envió al comité de chequeo central, donde ustedes puedan ver cuáles son las fortalezas de las cuales se están hablando y cuáles son esas muestras de trabajo que se administraron. Again, we'll talk, or this is more about who decides if your student is eligible for full-time services. Ok, bueno, y aquí es más de quién es la entidad que decide si un estudiante es elegible o no para los servicios de tiempo completo. So a Central Selection Committee is responsible for screening all of the files submitted by schools. Entonces, un comité de chequeo central es el responsable de estar revisando todos los portafolios de todos los colegios. And each member of the Central Screening Committee must attend training to learn how to view all of the types of data within the file holistically and consider the differentiation needs for the student. Y un miembro de este comité tiene que haber pasado por un entrenamiento que le permita saber cómo es que debe mirar cada uno de los materiales entregados de manera holística training, para poder considerar al estudiante. And the files are read independently by at least 6 committee members. Y cada uno de los archivos, carpetas o portafolios son leídos de manera independiente por lo menos por 6 de los miembros del comité. So, like I said before, the most important document in that screening file is that referral form.
Entonces, como dije, el documento más importante en esa carpeta va a ser el formulario de referido. Ensures that your child will be getting screened. Esto asegura que su estudiante o su hijo va a ser considerado o que se va a estar chequeado. But as a whole, each of the parts of the file are looked at equally. Pero en su totalidad, cada una de las piezas de esa carpeta se van a mirar de la misma manera. An email about the eligibility decision for full-time services will be sent to the email address of the enrolling parent. Entonces, la decisión de la determinación de elegibilidad se va a enviar al email que fue incluido en la página de inscripción del padre. And that email will include directions on how to accept placement or to defer services. Y ese email va a incluir instrucciones de cómo aceptar o rechazar los servicios. And then the school that your child will be attending will provide information about orientation dates and times to help parents make decisions. Y la escuela va a proveer la información, la escuela que vaya a aceptar al niño va a proveer la información de cuáles son los días y fechas, horas en las que van a dar una orientación para ayudar a los padres a tomar esa decisión. And so if your student is screened and is found eligible for full-time services, that those full-time services will begin the following year. Entonces, si su estudiante ha sido chequeado y fue encontrado elegible para recibir los servicios de nivel 4, él va a poder empezar a estudiar, a empezar a recibir esos servicios a partir del próximo año escolar. And since our school only goes up to second grade, we do not have a fall screening. Entonces, como nuestros estudiantes solamente van hasta segundo de primaria, entonces nosotros no tenemos un chequeo en el otoño. And this is because these services start in third grade. Y esto es porque los servicios empiezan en tercero de primaria. So a parent will find out if their student is eligible or ineligible from the central screening process. Entonces, un papá se va a enterar si su estudiante fue elegible o no por el centro de procesamiento central. And the notification will include reminder information about the process and directions for how to appeal if you would like to appeal. Y esta información esta comunicación va a incluir información de cuál es el proceso en caso de que ustedes quieran apelar. And due to the volume of files and the nature of the holistic screening process, there are not individual reports about why a student is ineligible. Debido al gran volumen que tenemos de carpetas de estudiantes aplicando, no hay una información específica, cuando le contestan no hay una información específica de cuál fue el razonamiento de su estudiante por el cual no haya sido encontrado elegible. So in general, an ineligible decision means that a student has access to both a match of academic peer group and for intensity and frequency of AAP curriculum and school-based services. Entonces, en líneas generales, la decisión de inegibilidad significa que, según el comité, que ellos sienten que el estudiante ha tenido una oportunidad de estar en un entorno académico con un grupo de estudiantes y se le ha dado la oportunidad de aparearlo con un currículum de AAP dentro de las oportunidades del colegio. It does not mean that a student isn't capable of advanced coursework, and FCPS does believe and expect that all students will engage in a variety of pathways to meet their advanced learning needs. No quiere decir que el estudiante no sea capaz de tener el rigor de un currículum de estudios avanzados. Las escuelas públicas del condado creen y esperan que todos los estudiantes puedan participar en una variedad de caminos o rutas que les permitan cumplir con sus necesidades de aprendizaje avanzado. So if a student is found eligible for full-time services, parents or guardians will receive an email notification or notifying them about the enrolling of their child into the full-time AAP services. If the student is eligible, right? You said. Yes. Yeah, yeah. Entonces, si el estudiante es elegible, los padres o guardianes van a recibir una notificación con la información de cuáles son las fechas y cómo son los diferentes pasos que vienen en el proceso de aceptar o no.
A parent can defer services and then reactivate those services in future years. Un padre puede suspender los servicios, digamos, o posponerlos para que empiecen más adelante. If a student is not found eligible, the parent or guardian will also receive a notification email. Que un estudiante no fue encontrado elegible, los padres o guardianes también van a recibir la carta de notificación. And then this letter will include information about the appeals process. Y en esa carta de información van a incluir los datos de cómo pueden apelar. And families may submit a full-time screening referral each school year if from grades 2 to 7. Y los padres siempre están bienvenidos de hacer llenar el formulario de referido de nivel 4 cada año, si fue But encontrado inelegible. If your child is found eligible, you do not have to submit a referral each year. Pero si su hijo ha sido encontrado elegible, ya después no tiene que volver a hacerlo cada año. Okay, and we are almost done, so I'm going to go into the chat and answer some questions. Ok, entonces ahora vamos a pasar a contestar preguntas en la casilla del chat. Just going to read them for just a second. Ujú. So yes, so the student, if your student is in second grade and you are applying for full-time services, their teacher and I will pull together work samples for that. We will pull together the best samples of your child that, show exactly how they think and, what they're doing on a day-to-day basis. And then you would submit if you would like those 2 work samples from home. If they are referred for level 4 and they are not selected, they are not automatically screened for level 3. So if they are found ineligible for full-time services, for level 4 services, then you would complete another referral for level 3 services. Okay. Entonces, las preguntas de la casilla del chat, entonces dice que si un estudiante quiere aplicar entonces para los servicios de tiempo completo, entonces padres o familiares deben trabajar de la mano con los maestros, entonces sí, para recopilar cuáles son esas mejores muestras de trabajo que van a mostrar cuál es el proceso de pensamiento y qué es lo que el niño es capaz de hacer. Y ustedes en su casa deben conseguir esas otras 2 muestras de trabajo idealmente y complementarlas. Otra pregunta es, ¿qué pasa si un estudiante no es encontrado elegible para el nivel 4? ¿Califica automáticamente para el nivel 3? Entonces, no. Si un estudiante quiere después considerar el nivel 3, tiene que llenar el formulario para el referido de nivel 3. And then there's a question about how do we know if our child or if a teacher has referred our child? Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo sabemos si un maestro ha referido a nuestro hijo? We do not have a process for that yet. However, if your child is being referred by a teacher, we will let you know. Bueno, no tenemos un proceso en este momento todavía, pero sin embargo, si hay un profesor que ha referido a uno de los niños, entonces nosotros les hacemos saber, los contactamos. But I want to reiterate that if you want your child to be screened, do not wait for a teacher or for the universal screener referral. Go ahead and do that. Pero quiero reiterar que si ustedes quieren que sus hijos sean considerados, no tienen que esperar a que un maestro lo refiera o a los resultados de las pruebas de habilidad que se hacen para el chequeo universal, sino que ustedes llenen ese formulario de referido. And then another question in the chat is asking about if eligibility is competitive. Otra pregunta en el chat es que si la elegibilidad es competitiva. And they asked if a child can be determined for level 4, but not have services due to limited resources. Y que si un niño puede ser de pronto considerado aceptado elegible para nivel 4, pero no reciba los servicios porque tienen servicios limitados. And the answer is no. If your student is found eligible for level 4 full-time advanced academic placement, they will receive those services. Y la respuesta es no. Si un estudiante ha sido encontrado elegible para recibir los servicios de tiempo completo que son nivel 4, al estudiante se le van a proveer sus servicios. It is not competitive. There is not a certain number of spots that are available.
No es algo competitivo, no es que haya cierta cantidad de espacios disponibles. And then there was another question about metrics that are published. Hay otra pregunta respecto a las medidas métricas que son publicadas. And I am not aware of if they publish those metrics or how many students are screened and how many students are make it in. But there are metrics around how many students are receiving level 4 services in each school. Or Eh, academic services in each school. Academic Services. Yeah, Entonces, si realmente no tenemos un reporte, o sea, sí hay reportes de cuántos estudiantes aplican, cuántos lo logran, entonces dicen, no, no tenemos ninguna parte en donde se pueda obtener esa información de cuántos aplicaron y cuántos fueron aceptados en total. Sin embargo, sí hay información de cuántos son los estudiantes por colegio que están recibiendo los servicios avanzados. And another question from the chat. So if your student enters a school and they have not taken the COGAT, then they will be taking that when they enter, and their school will provide that for them. Otra pregunta es que si un estudiante no ha tomado la prueba del COGAT y entra al colegio, entonces quieren saber si esa prueba se la van a hacer al estudiante o no en el momento en que entra. And the COGAT is usually around October. Entonces el COGAT normalmente se hace en octubre. I do not know specific dates. It's different for each school. No sé las fechas específicas porque es diferente para cada colegio And also different within the classes. y también es diferente por salón, de salón a salón. So we have, again, this is our time is done. We have gone through all of our slides. If you have any questions, again, please feel free to reach out. So Tanya just said no metrics are published about the percentage of students who are selected from level 4 from the population of who are screened. So there is no information on that, but there is information on the school profile about what percentage of the population receives any sort of advanced academic programs services. Pues bueno, hicieron una pregunta en la casilla del chat donde decía que no hay información publicada de esos porcentajes de cuántos estudiantes han sido seleccionados para nivel 4, lo cual ella está reiterando que si no hay esa información específica, pero si ustedes entran al perfil del colegio, siempre pueden, en la página web del colegio, pueden encontrar la información de más o menos cuál es el porcentaje de los estudiantes que están recibiendo estudios avanzados en general. And again, please feel free to reach out if you have any questions. I will be sending an email that has the slideshow, the recording, the forms that we talked about, and as well as the contact information for the AART at Bailey's Upper. Bueno, hemos llegado al final del tiempo de nuestra reunión. Por favor, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, siéntanse cómodos de hacerla, contáctenme y háganmelo saber. Ustedes van a estar recibiendo un email donde salen las diapositivas de esta presentación, una copia de la grabación, los formularios de los cuales hablamos, and forms and puntos de contactos and the contact. Puntos de contacto de los maestros de estudios avanzados. Yes. So that's all. Thank you all for coming. And I will see you all later. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos después. Thank you. Muchas gracias.